¿Qué estaban haciendo los políticos, los representantes de la política argentina actual en el 2001? ¡Qué miedo! Y vamos a ir paso por paso, los vamos a ir dividiendo medio por espacio, vemos cómo vamos con la cosa. Vamos a arrancar por el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, que era legislador porteño, lo fue de 2000 a 2003. El partido por el que fue electo fue Encuentro por la Ciudad, que era una lista que encabezaban Cavallo y Vélez a la jefatura de gobierno, y era una expresión peronista no menemista dentro de lo que era el partido donde estaba Alberto Fernández, pero que iba dentro de esta coalición que era Encuentro por la Unidad. Alberto Fernández fue en el puesto número 11 y entró a la legislatura. Más abajo, en la lista, había un muchacho más joven que no entró en la lista porque iba en el puesto número 26 de esta lista, que era el señor Diego Santilli. Me suena. Sí, el Colo Santilli de Cambiemos fue candidato, no entró, pero igualmente entre 2001 y 2003 fue director del Banco Ciudad. Y durante este periodo en el que él era director del Banco Ciudad, el presidente de la entidad era Roberto Feletti, que hoy en día es el secretario de Comercio de la Nación. ¿Leíste? Yo que sé cómo está publicada en Instagram, la primera placa de 7 y ya quiero que termine. No porque no me interese, sino porque ya es un montón de información, un montón de nombres que hoy vemos disputar en un montón de temas, como en un mismo nombre. Me hace mal. Sí. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación y uno de los personajes más importantes de la política nacional, era senadora nacional por Santa Cruz, por el PJ, por el Partido Justicialista, asumió el 10 de diciembre del 2001 y antes venía de haber sido diputada. O sea que estaba recién asumida cuando estalló todo como senadora. Antes era diputada por Santa Cruz. En 1998, un par de años antes, fue una de las organizadoras junto con Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, que hoy en día es presidente, del grupo Calafate. En ese momento se llamaba mucho un think tank, que era como un tanque de pensamiento, que eran como armar grupos de trabajo para hacer, o sea, era como si fuese una especie de comisión, una agrupación, pero no era así, porque era como un par de personas que ya tenían un cierto grado de poder o ocupaban espacios en determinados lugares. Era como, che, nos juntamos nosotros 5, nosotros 10, a buscar una solución a esto. Esto que se llamó Grupo Calafate, la solución, como decía Garcho, soluciona esto. Bueno, la solución que trataban de buscar era el menemismo. Era un proyecto peronista que el fin era generar una alternativa crítica del peronismo al menemismo. Y ahí estaba Cristina con Alberto y con Néstor y con Eduardo Duhalde. Dentro de lo que sería también el espacio del Frente de Todos, tenemos también otros personajes que eran más jóvenes y que lo estaban viviendo de otra forma. Guado de Pedro se estaba por recibir de abogado. Eduardo Guado de Pedro era militante universitario, también era empleado judicial, estaba trabajando... ya tenía laburos relacionados a la carrera que estaba terminando, y también era parte del sindicato, era parte de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y además, en su rol como hijo de desaparecidos, era militante de hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, así es la sigla de hijos. Y en todas estas sumatorias de pequeñas representaciones, se encontraba obviamente en la plaza, y el 20 de diciembre del 2001 fue detenido y torturado por la Policía Federal con una picana eléctrica portátil y culatas de pistolas cuando intentaba intervenir para que permitan que las madres de Plaza de Mayo hagan su ronda de los jueves. Es decir, todos los jueves, las madres de Plaza de Mayo históricamente han hecho su ronda. Sí, desde su esto era jueves. Hasta, claro. No sé. Lo frenaron por la pandemia, pero toda su vida. Sí, pero toda la vida. Y esto que había sido jueves, estaban queriendo hacer la ronda, la policía lo quiso impedir. Y ahí fue donde Hijos, obviamente, se puso al frente para defender a las madres y a las abuelas. Y ahí fue donde aprovecharon y manotearon. Y parte de esto tiene un sadismo particular, la idea de picanear a los hijos de desaparecidos. Sí, no es casual, no es ingenuo y es bastante, no sé si es turbia la palabra, pero... Sí.
Creo que turbia es la palabra absoluta. Otro de los personajes también dentro de lo que es el Frente de Todos, que empezaron su participación. Es difícil cuando uno busca fotos de esa época. Bueno, Guado de Pedro, pone Guado de Pedro 2001, aparece en la foto cuando lo están metiendo en patrullero. De Grabois, uno por ahí dice, bueno, vamos a ilustrar con esto, poner Grabois joven. Tiene 38, o sea, es joven, no existe. Es la cara de Grabois de ahora, pero... Claro, Google te dice como joven, si tiene 38. Bueno, es abogado, ya lo era en ese entonces, estaba por recibir. Y empezó siempre con una militancia social. Y ante lo que era el crecimiento de la actividad cartonera, a raíz de la crisis, empiezan a aparecer mucha más cantidad de cartoneros, se pone al frente de la representación de los cartoneros porque la actividad de cirugiar era ilegal en la ciudad de Buenos Aires y había... Tipo, hacerte pasar hambre no era ilegal, pero si vos te la rebuscabas, sí. Era ilegal. Era ilegal, vos no podías ir haciendo... Que encima eran, como dice, bueno, después la canción de Ataque 77, que es una alternativa ecológica, hacían lo que no hacía nadie, que era reciclar. Pero bueno, para poder cirujear había que pagar coimas a policías y demás. Y si no, terminaban encarcelando a quienes encontraban cirujeando. Entonces se pone al frente, los organiza, los trata de ayudar a organizarse, a tener una representación legal y demás. Y producto de este trabajo funda en 2002, un año después de la crisis, lo que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MT. Que en la actualidad, perdón que me meta, pero es el que pide por la ley de inclusión social, de envases con inclusión social y todo eso, así que se les puede dar bola 20 años después a sus pedidos. Y de algo viene, muchacho. Hay uno de los personajes ya pasando hacia lo que es Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o Juntos, o van cambiando los años. El PRO. Van cambiando el nombre del frente de una elección a la otra, pero siguen siendo más o menos los mismos personajes. Encontramos al señor Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era director general impositivo de la Nación. Lo fue del 11 de septiembre del 2001 al 13 de febrero de 2002. No le duró mucho tiempo el cargo. Y venía en 1999, por ejemplo, había sido pocos años antes, había sido jefe de campaña de la candidatura a vicepresidente de Palito Ortega, junto a Sergio Massa, que era asesor de Palito Ortega, y parte de la comisión social de la campaña presidencial del entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Dentro de la gente que laburaba con Rodríguez Larreta, había otros jóvenes que lo acompañaban en esto de lo que era hacer campaña para vicepresidente de Palito Ortega. Entre ellos uno era Cristian Ritondo y otro era la joven María Eugenia Vidal. Pero de ella vamos a hablar más adelante. Fue interventor del PAMI desde el 15 de diciembre del 99 hasta el 1 de diciembre del 2000. ¿Y por qué esto que pasa un año antes tiene tanta relevancia también? Porque parte de esta crisis que se iba gestando y que iba explotando por todas partes, se lleva a una de las grandes mentes de la ciencia y de la salud en Argentina, como es el doctor René Favaloro. Y Favaloro lo acusó, entre otros personajes que estaban dentro del PAMI, de lo que era pedir coimas. Literalmente lo que decía Favaloro era: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que del año 94 o 95, de 1.900.000 pesos, que eran 1.900.000 dólares, porque era el 1 a 1. La hubiésemos cobrado en 48 horas si hubiésemos aceptado los retornos que nos pedían. Es decir, para que paguen la deuda del PAMI, lo que pedían era coimas. Durante la crisis del 2000, el PAMI tenía una gran deuda económica con su fundación, cosa que lo deprimió mucho a Favaloro. Entre todas las deudas que no podía saldar desde la fundación, el 29 de julio del 2000, después de escribir una carta al presidente de la Rúa, entre otras cartas que había escrito, en ella criticaba el sistema de salud y además criticaba la corrupción de su gobierno y de las personas que habían intervenido. El PAMI se quitó la vida de un disparo al corazón. Parte de esa... Dentro de lo que se está responsabilizando ahí adentro, aparece la imagen de Rodríguez Larreta, que no entró solo al PAMI, sino que también entró con María Eugenia Vidal como asesora en recursos humanos en el PAMI. Él la nombró porque ella era parte del grupo Sofía, que era otro think tank que había armado Horacio Rodríguez Larreta. Y de este grupo Sofía, al que después se suma Santilli, donde también aparece Ritondo, salen muchos de los personajes que después formarían el PRO.
O sea que también ya estaban dando vuelta. Dentro, hoy en día, de Juntos por el Cambio, apareció este año como candidato el señor Ricardo López Murphy, que ya es un viejo conocido de la casa. López Murphy fue ministro de Defensa de la Nación entre el 10 de diciembre del 99, asumió junto con De la Rúa, hasta el 5 de marzo del 2001. Y fue ministro de Economía de la Nación entre el 5 de marzo del 2001 y el 20 de marzo del 2001. 15 días tuvo nada más. Duró 15 días al frente del Ministerio de Economía de la Nación y en ese trayecto propuso un recorte de gasto público de 1.962 millones de pesos que incluía la anulación de pensiones y sistema de becas estudiantiles, el achique y recorte de programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21% para espectáculos culturales, esto era fútbol, teatro y cine, la eliminación de la ayuda a los productores rurales de 7 provincias por 180 millones, el despido de 40.000 empleados públicos, recortes en las indemnizaciones por despido, privatización de empresas públicas, entre otras medidas. Esto es parte de lo que piensa, de las soluciones que piensa de economía el señor López Murphy para poder salir de una crisis. O sea que imaginemos cuáles son las recetas que tiene, que trae, que nos propone ahora y que va a traer desde sus bancadas. Renunció, no duró más de 15 días en su puesto y después de eso Fernando de la Rúa le pide la renuncia y es reemplazado por Domingo Cavallo, que finalmente el recorte que iba a hacer López Murphy de 1.962 millones de pesos no lo hizo y lo que hizo fue un recorte de 6.000 millones de dólares. O sea, sacó... Sí, porque la gangrena no era suficiente. Al final no sé si no era mejor que lo hubiesen dejado ahí. Sí, bueno, ¿qué podemos decir de López Murphy? Esto que no es tan malo como Cavallo, quizás. Bueno, pero igual es bastante malo. También dentro de lo que hoy es el día, lo que es el espacio de Cambiemos, encontramos a Elisa Carrió, que en ese entonces era diputada nacional por el Chaco. Lo había sido, el periodo era 95 al 2003. En 1999, o sea, todo eso fueron sus periodos como diputada. En el 99 es el año en el que fue reelecta como diputada. Hizo campaña para Fernando de la Rúa, aunque con sus diferencias con la alianza empezaron antes de la asunción presidencial estaba disconforme con quienes iban a ocupar los ministerios. Entonces ya se había empezado a pelear. Y en marzo del 2001, antes de que estalle todo Buenos Aires, rompe ella con la alianza y genera su bloque que daría lugar al partido Coalición Cívica ARI, con el que después se presentaría como candidata a presidenta en el 2003. Y yendo a personajes mucho más hacia acá, y de los otros espacios, tenemos a Javier Milei, que en ese entonces era economista en Máxima AFJP, que eran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, trabajaba en el sector privado, que ya vemos que hoy en día Chile también quiere terminar con las AFJP, veamos, con su nombre como lo tienen en Chile, que no han dado un buen resultado. Y anteriormente, su experiencia política previa había sido unos años antes, en el año 1994, cuando había sido asesor del represor Antonio Domingo Bussi, cuando este era diputado. Y por otra parte tenemos a Miriam Bregman, que hoy en día es diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que era empleada en el banco hipotecario. Ella cuenta, hoy en día lo contó en sus redes, de todo el episodio donde salió con los compañeros y fueron hacia la plaza y empezaron a tirar gases cuando se tuvieron que esconder adentro del INDEC porque tiraban gases lacrimógenos adentro de las oficinas. Un desastre. Y se convirtió también, a través de su rol como abogada, en abogada de los trabajadores de la empresa recuperada Cerámica Sanón, que cual es muy, muy famosa de su trabajo, que es de Neuquén, y de Burgman, también una fábrica textil de iguales condiciones, ubicada en el barrio de Valvanera, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros trabajos particulares de su profesión, muchos de ellos vinculados a la representación de trabajadores. Estuve buscando sobre Nicolás del Caño, y tiene la particularidad que tenía 20 años y que estaba viviendo y trabajando en Córdoba, trabajaba en una remisería, así que todavía no participaba de la política nacional y no está vinculado de ninguna forma a lo que sucedía en aquel momento. Pueden seguir buscando nombres, pueden ir más atrás y van a aparecer muchos de estos nombres, se van a ir repitiendo, nombres que hoy en día aparecen, como el de Domingo Cavallo, que aparece hablando de economía como si nada fuese en la televisión y como si él no hubiese tenido nada que ver. Aparece López Murphy, aparecen muchos de estos personajes.
Aparecen todos también medio mezclados en diversos partidos y grupos, y creo que también eso explica un poco cómo por ahí uno, no sé, hay un debate de políticos y uno los escucha pelearse y apagan las cámaras y todos se saludan y vos decís, pará, claro, se conocen de hace 20 años que vienen pegando vueltas por los mismos lugares, ahora entiendo todo. Así es.